Bien, analizando las características clínicas que subyacen al problema apneico, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Es el apnea el motivo del ingreso del paciente? Esto porque es importante, porque debemos reconocer que existen causas subyacentes que pueden implicar la existencia de apnea, o que el apnea es en apariencia un problema aislado, pero que equivocadamente se toma como tal, y no tenemos en cuenta de que el apnea es solamente un diagnóstico de exclusión, es decir, hay diferentes etiologías que nos puedan determinar la existencia de un problema apneico en el paciente pretérmino o a término. Si es un paciente a término que presenta problemas apneicos, el problema es mucho más grave porque la enfermedad es definitivamente subyacente. Pero cuando el problema es pretérmino, normalmente se puede atribuir a problemas de déficit neurológico o simplemente a la edad gestacional, ¿no? Y eso nos permite también a establecer el tratamiento adecuado para remediar el problema apneico hasta que complete su edad de madurez y pueda darse de alta. Tenemos que recordar entonces de que el apnea es un diagnóstico de exclusión. Este pequeño recordatorio lo estoy haciendo antes de iniciar nuestro curso sobre el manejo de la apnea en prematuridad. Bien, tenemos que tener en cuenta entonces que si el apnea es el motivo por el cual el paciente ingresa, entonces tenemos que reconocer que hay alteraciones o implicancias maternas, prenatales o postnatales. Entonces vamos a ver esas durante el curso y vamos a ver cómo estas diferentes etiologías etiologías que subyacen a la apnea se relacionan y llegan a la apnea y son el eje central del tratamiento, y vamos a ver cómo es que se realiza el tratamiento de estas etiologías para evitar el progreso del apnea o que el apnea implique diferentes nuevas etiologías y el paciente permanezca más tiempo hospitalizado. Entonces, ante esto nos hacemos la pregunta, ¿no? En la historia clínica. En la historia clínica tenemos que tener en cuenta que los elementos patológicos subyacentes pueden provocar un episodio o un periodo apneico, o viceversa, un periodo apneico con enfermedades subyacentes nos puede llevar a otros elementos patológicos en el posparto. Definitivamente el periodo apneico es la consecuencia de disturbios, la consecuencia de alteraciones, la consecuencia de deficiencias respecto al estado fisiológico del recién nacido, dependiendo de su edad gestacional o dependiendo de las enfermedades que pueda generarse durante la etapa de neonatal, y estos problemas van a encontrarse en el posparto. Entonces, los elementos patológicos subyacentes que se encuentran en el antecedente materno o en el antecedente prenatal pueden provocarnos episodios y periodos apneicos. Pero los periodos o episodios apneicos nos van a provocar enfermedades o elementos subyacentes definitivamente en el posparto. Y es ahí, estos dos puntos, hago este ciclo, porque dependiendo de este ciclo se inicia el tratamiento y nos vamos a preguntar, si el apnea es un problema aislado, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el apnea va a ser excluido a partir de los elementos patológicos subyacentes, o el apnea va a permitirnos elaborar los elementos patológicos que van a nacer a partir de los problemas que están provocando el apnea. Esto va a ser en el posparto, y los problemas que pueden provocar las causas mismas que provocaron el apnea pueden provocarnos déficit neurológicos, cardiocirculatorios o fisiológicos funcionales. La segunda pregunta a partir de este cuadro sería, ¿cuál es el eje o el foco principal del tratamiento? O sea, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Por ejemplo, si vemos que hay elementos patológicos que subyacen a la apnea, remediando los problemas patológicos que subyacen, vamos a remediar los problemas apneicos y sus secuelas neurológicas, cardiocirculatorias o fisiológico-funcionales. Pero ¿qué pasaría si nos enfocamos a remediar el apnea y no remediamos los elementos que puedan desencadenar los problemas apneicos? Entonces vamos a tener un manejo errado y el paciente va a estar más tiempo hospitalizado. Por otro lado, ¿cuál es el periodo de recuperación? ¿Por qué? Porque mediante el establecimiento
de la edad gestacional y del establecimiento o el reconocimiento de las horas postnatales en cuanto aparece el periodo apneico, vamos a poder saber si el paciente, conforme pasan los días, va a recuperarse o se necesita de estrategias que permitan la mejor ventilación del paciente y por ende su mejoramiento y equilibrio en el sistema neurológico, respiratorio y cardiocirculatorio. Los episodios apneicos tienen implicancias en función de la aparición en las horas postnatales, ¿no? Por eso mencionamos que las implicancias de un episodio apneico dependen de la aparición de las horas en las horas postnatales. Por ejemplo, si son menores a 24 horas de vida, normalmente se le atribuyen a cuadros neurológicos, a problemas neurológicos en la edad postnatal, es decir, en el nacimiento, pero también va a depender mucho de la edad gestacional. Entonces, vamos a tener siempre una relación de que las horas postnatales van a estar siempre bajo la implicación de la edad gestacional, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño a término, a las 24 horas de vida, independientemente de que tenga un cuadro neurológico, puede o no puede desarrollar un cuadro apneico. Un niño pretérmino siempre va a desarrollar un cuadro apneico, no siempre, sino es un riesgo que pueda desarrollar un cuadro apneico. Ahora, todo niño con problemas que subyacen y que puedan provocarnos un episodio apneico, tenemos que tener en cuenta que si el periodo apneico aparece entre las 24 y 72 horas, entonces los problemas normalmente tienden a ser de la maduración del sistema respiratorio. Pero si es mayor a las 72 horas, los problemas son cardiocirculatorios. Entonces este cuadro se entiende de la siguiente manera. Los episodios apneicos van a estar en función de la aparición del cuadro a través o a partir de las horas postnatales. Es decir, a partir de las 24 horas de vida, dependiendo de tu edad gestacional, si es antes de las 24 horas de vida, normalmente se le atribuye a cuadros neurológicos. Esto puede ser para personas o para niños que nacen pretérmino o a término. A niños que desarrollan el cuadro apneico entre las 24 y las 72 horas, normalmente se le atribuye a problemas respiratorios. Y a niños que nacen que nacen y que desarrollan problemas o episodios de apnea mayor a las 72 horas a partir del nacimiento, normalmente se le atribuyen a problemas cardiocirculatorios, en este caso a malformaciones congénitas cardiocirculatorias, ¿no? Entonces este es principalmente uno de los dilemas que estamos dialogando en este curso que vamos a iniciar este 6 de febrero. Bien, entonces espero que si tienen algún comentario, algo que compartir o algún aporte a este video, me lo hagan saber. Bien, muchísimas gracias. Se despide Joshua Barbosa.